Un saludo para todos mis estimados hermanos, consiervos, suscriptores de este canal, comentario bíblico del pastor Carlos Martínez. Hoy vamos a tener un tema, una reflexión acerca del libro de Levíticos capítulo 15, donde habla de las impurezas físicas que el pueblo tenía que abstenerse, pero antes quiero hacer una nota especial. Este es el primer video que grabo después del fallecimiento de mi tan querido y apreciado hermano Josué Mendoza, el cual le tengo una admiración como predicador, como consejero, como pastor, etcétera. Dios lo tiene en su santa gloria y Dios fortalezca a su familia. Un excelente predicador, ministrador. Bueno, entonces empecemos. Quiero darle las gracias a mi hermano Gama, ministro de la iglesia. Miren, me trajo una tacita para mi café de Guadalajara, Jalisco. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Bueno, comencemos. Miren, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Entonces vienen unas indicaciones directas de Dios hacia sus líderes. ¿Por qué? Porque el pueblo, los jóvenes, no tienen que verlo como que el hombre les está indicando eso, para no conceptualizar la moral o la ética según la familia o el líder, sino de Dios. Y dice, habla a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Bueno, aquí quiero explicar algunas cosas. Miren, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama espermatorrea, que esta es cuando el hombre puede tener flujo sin estimulación alguna. Puede ser abundante, puede ser escaso, pero hay una característica, es que siempre es involuntaria, ¿no? Entonces, puede haber una enfermedad o puede ser voluntariamente. ¿En cuáles casos? Bueno, mencioné algunas, por ejemplo, cuando hay una masturbación, cuando hay una excitación o cuando mentalmente se dispone el hombre a poder llegar a un éxtasis, o visualmente, o de contacto por tocar a alguien, ¿no? Que era lo que Dios quería evitar en su pueblo, en esta muchedumbre de gente. Bueno, que la sexualidad se convirtiera en un vicio, o sea, que fuera en lo que nomás estuvieran pensando, y que el hombre no solamente viera a la mujer como para algo sexual, también para que no cayeran en la prostitución, tanto hombres como mujeres, para que no fuera una práctica realmente que los dejara inhabilitados para el servicio de Dios en lo santo. Otra manera que ellos con la lujuria podían provocar esto era por medio de forzar tanto sus pensamientos o darle tanto tiempo en el día al asunto sexual que podían realmente provocar tener sueños eróticos. Entonces también tenían que ver porque podían caer en la lujuria, entonces de tanto pensar. Entonces tenemos que entender que desde ese tiempo Dios está restringiendo que la sociedad, al menos hebrea, tenga una enfermedad con respecto a la sexualidad, ¿verdad? Y como es algo interno que se puede guardar sin hablarlo, así como los pensamientos, entonces Dios les pone reglas donde ellos saben que Dios está al pendiente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si empieza a haber alguien inmundo con respecto al sexo, como en nuestros tiempos, que tiene mucho que ver en la falta de la santidad, entonces, ¿cuál es la naturaleza del inmundo? Bueno, pues contagiar a alguien y que se pueda reproducir otra persona, un amigo, un compañero, etcétera, también se convierte en inmundo, donde solamente el asunto del sexo pues es relevante para ellos. Entonces Dios quería que en el pueblo no, porque realmente estamos hablando de algo que Dios hizo, que es la sexualidad, pero de una manera correcta, y Dios estaba evitando que ellos cayeran en prácticas incorrectas, ¿no? ¿Cómo lo podía entonces el Señor restringir? Bueno, poniéndolos como inhabilitados o no aptos para trabajar en el servicio de Dios o ser parte de Él. Esta era la inmundicia en su flujo, sea que el cuerpo destiló o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo, o sea, no apto, ya que tanto su interior, su mente, sus pensamientos como su cuerpo deben de estar en congruencia para Dios. Otra de las cosas también era en el asunto
de la religiosidad y la paganidad, porque mezclaban en todos los cultos la sexualidad. O sea, era muy importante el asunto de las deidades, era muy importante el asunto de las vírgenes, donde todas esas relaciones sexuales iban aunadas a las cosas que ellos hacían como oraciones, rituales y todo. Entonces Dios dijo, no, lo mío es muy diferente a lo carnal. ¿Qué pasaba? Bueno, que de alguna manera ellos debían entender y elevar su nivel de pensamiento, porque contaminaban todo lo que estaba alrededor de ellos. La cama donde se acostaban también era inmunda, las cosas donde se sentaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían que darle la importancia al cuerpo. No solamente era lo que ellos sabían que hacían en oculto, sino que ellos tenían que entender que Dios sabía, y si se sentaban aquí no debían de permitir que gente se sentara ahí, que se acostara donde se acostaran, porque entonces iban a contaminar, y ahí donde contaminaran a otro era peor. Entonces ellos estaban obligados a declarar que realmente no estaban aptos, ¿no? O sea, era exteriorizar, que era con lo que se batalla mucho ahora. Traemos los pecados internos, traemos todo acá, lo guardamos, no lo sacamos, por eso Dios no nos usa. Entonces Dios le da una importancia a lo externo y le dice, tienes que sacarlo, porque yo sé lo que traes y no puedes contaminar a otro. No quiero que la sociedad en la que te desenvuelves se acostumbre al pecado. Y era para que no anduvieran entonces con ligerezas, es decir, ya sabes que si haces algo en lo oculto, te va a restringir en lo público. Entonces era una manera de que ellos se guardaran de hacerlo, ¿no? También el que era parte de donde ellos se sentaban, donde ellos se acostaban, etcétera, ellos también iban a quedar contaminados. Entonces ellos debían restringirse para no propagar ni mañas ni hábitos, porque podía ser muy fácil platicar con los amigos. Oye, ¿sabes qué? Estoy pasando con esto. Mira, tuve sexo con aquella muchacha, o he tenido relaciones con tantas, o hablando de la masturbación, cuántas veces lo hacen por día, etcétera, etcétera. Son hábitos, son mañas, o compartirse en este tiempo las revistas, o las páginas de chat, o practicar el sexting, todo eso. En el tiempo de los antiguos, de los hebreos, en su modalidad era una cosa que te dejaba no apto para el servicio. Entonces los jóvenes en este tiempo y los adultos deben de saber que el asunto del cuerpo y de la sexualidad es algo que nos corrompe. Aunque muchos no tienen el cuidado ni el respeto de Dios, están en fornicación, en adulterio, y cantan en nuestras iglesias, tocan música, presiden, predican, son líderes, etcétera, etcétera, y traen inmundicia, pero Dios no los usa. Ellos creen que Dios los usa, ellos quieren aparentar con el activismo, pero no hay fruto en ellos, porque ocultan esas cosas que Dios no le agradan en este tiempo. Estas cosas estaban restringidas desde el antiguo tiempo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso de que no se propaguen las pláticas acerca de la sexualidad incorrecta. O los chistes que llevan una parte de morbosidad, de albur, porque esas cosas son mundanas que no le agradan a Dios. Entonces el hombre que estaba bajo estos conceptos erróneos, él se tenía que restringir de visitas, tenía que entender que era muy importante estar íntimamente relacionado con Dios. No importa que alguien te descubra, no importa que alguien vea que lo está haciendo mal, no, es que Dios sabe. Entonces ellos debían entender esa importancia de que Dios era un testigo de su vida. Por eso ellos debían de sentir un malestar delante de Dios espiritual, cuando sus cuerpos estaban siendo usados de una manera que no era correcta, ¿no? Tan importante para hoy. Este es un capítulo no muy predicable, no se habla mucho de ahí, pero es tan importante porque nuestra sociedad está enferma con el asunto sexual. Y no nomás los que no conocen a Dios, el cristianismo también, donde nuestros jóvenes ya sin ningún temor, sin ningún respeto, tienen prácticas sexuales incorrectas que no se esperan al matrimonio. Por eso Dios no los usa y el enemigo se aprovecha. Entonces, en lugar de andar presumiendo su actividad sexual, aquí había consecuencias, había que creerle a la ley de Dios, ¿no? Había muchas maneras en las que entonces podían contaminar a los demás y ellos debían de tener cuidado. Después, cuando ya
se lavaban con agua o cuando ellos ya cumplían con su ritual, debían ellos siempre darle esa importancia a cuándo iban a tener relaciones, cómo las iban a tener y con quién las iban a tener, para no deshonrar sus cuerpos. Y aunque hicieran todo esto, ellos, dice el versículo 18, cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. O sea, dándole la importancia, entendemos que Dios hizo el sexo y todo, pero dándole la importancia al Señor más a lo espiritual. No tenía nada de malo que tuvieran relaciones como pareja, pero había que tener ese cuidado de saber que no eran aptos para lo santo, ¿no? Entonces, muy diferente a nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros debemos de tener una concepción espiritual con Dios solamente cuando tenemos relaciones con nuestra esposa, que es lo que Dios avala, que es lo que Dios para eso hizo la sexualidad. Pero no podemos entonces caer en ligerezas con respecto a otro tipo de prácticas, orgías o lesbianismos, homosexualidad, todo ese tipo de cosas corrompidas que no le agradan a Dios. Entonces tenemos que cuidar eso porque eso nos deja no aptos. Otra cosa también que quiero comentar acerca de este capítulo es que también cuando la mujer estaba en su periodo, en su menstruación, debía de descansar toda la semana de sus labores. Era un tipo de vacaciones que Dios les daba a ellas para estar tranquilas, para no estar ajetreadas y también para no tener actividad sexual. O sea, bíblicamente el hombre y la mujer estaban impedidos de tener relaciones sexuales cuando la mujer estaba en el periodo. Y es algo que nosotros tenemos que cuidar y respetar. Aunque se oiga así, ¿verdad? Son temas, les digo, a lo mejor no muy hablados como cristianos, como hermanos, pero debería de ser y atender estas indicaciones de Dios nosotros, de respetar los periodos de nuestra mujer, de dejarlas descansar. ¿Para qué? Para que ellas puedan recuperarse de lo que su cuerpo naturalmente hace, esa función que Dios les puso a ellas. Entonces, este video también debe de hacernos reflexionar acerca de que nosotros somos una ofrenda para Dios. Nuestro cuerpo es una ofrenda para Dios y siempre debe de estar lista, apta para servir a Dios y alejarnos de esos malos pensamientos, alejarnos de esa lujuria que nos hace muchas veces hasta soñar, alucinar cosas que no deben de ser. A veces el hombre es muy dado a llegar a tener relaciones sexuales y quererse imaginar a otra mujer que no sea su mujer es pecado. O la mujer imaginarse a un hombre, un artista de los que ven en la tele. No, no puedes tener fantasías sexuales si no son con tu pareja. Y los jóvenes hasta que se casen para poder agradar a Dios. Mucha gente no cuida esto. Y al no cuidarlo esto, entonces se ve que Dios entonces no respalda nuestro trabajo. Pareciera cosa ya muy retrógrada, ¿no? Parece que mi comentario fuera muy no acertado para estos tiempos, para lo que se habla, para la ligereza que hay, pero el evangelio es así. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces el pueblo hebreo tenía que aprender esas medidas tanto de higiene y salud para ser diferentes a los demás pueblos. Hoy el cristianismo debe de ser diferente al mundo. Nuestros jóvenes deben de aprender a guardar su sexualidad para cuando ellos formalicen una relación de matrimonio. Todos los que se adelantan a tener relaciones sexuales están mal, están en pecado, pueden arrepentirse y Dios los puede restaurar, pero el que practica el pecado entonces ya se convierte en un hombre y una mujer que están en una felonía en contra de Dios y sus leyes y sus principios. Hay que cuidar el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Mucha gente quizás no estará de acuerdo conmigo o con lo que dice la palabra de Dios, pero todo el cristiano, todo el joven, toda la señorita, todos los matrimonios que quieran que Dios los use, deben de cuidar estas palabras. La sexualidad es un pecado tan común que ya no parece pecado, pero la Biblia
lo condena, porque aunque Dios creó la sexualidad, la hizo para hacerlo como Dios manda en su palabra. Espero que este video te haga reflexionar. Si tú estás viviendo este pecado, si estás en estas prácticas, yo te invito como pastor a que las dejes para que veas en la restauración que Dios va a bendecir tus buenas decisiones. Entonces sigamos adelante y Dios te bendiga, Dios esté contigo. Gracias por seguir este canal y ser de bendición en nombre de Jesucristo. Amén.